cosas. La primera es la inflación. Martín Redrado, ¿cómo te va? Bueno, renuncio a toda pretensión de originalidad. La primera pregunta es inflación. ¿Cuál es tu número hoy proyectado en 2022? Es el número de mi equipo, Nación Capital, 72,5%, promedio diciembre del año pasado, promedio diciembre este año. ¿Hay riesgo de hiper? Hay que mirar con detenimiento la demanda de pesos. Para que haya una hiperinflación, Diego, tiene que haber una huida del peso, que nos empiece a quemar los pesos a los argentinos en las manos y tengamos que ir el primero de mes al supermercado, que también se puede ver en otros indicadores. Por ejemplo, los depósitos de los bancos. Si la gente empieza a caer, empieza a sacar depósitos de los bancos, eso hasta ahora no se ve. Lo que sí se ve es un proceso de escalón por escalón. La inflación va subiendo escalón por escalón a un ritmo realmente que ya preocupa por la falta de instrumentos que pone el gobierno para solucionarlos. ¿Qué instrumentos está usando ahora el gobierno, si es que está usando alguno? Digo, ¿control de precios lo tomás como un instrumento? Sí. ¿Acuerdos de...? Trabaja más sobre las consecuencias que sobre las causas. Trabaja más sobre cómo bajar la hinchazón o cómo bajar la fiebre poniéndote hielo en la cabeza, en lugar de trabajar sobre los síntomas o darte la medicación adecuada para bajar la infección. Para bajar la infección se necesita una política económica, macroeconómica ordenada y que marque un sendero, un sentido de dirección hacia donde vayan todas las variables que maneja el gobierno. Máximo Kirchner y Cristina le plantean a Alberto Fernández que enfrente a los poderosos, a los formadores de precios. ¿Eso podría servir? Lo que sirve es que la política económica sea convergente. Vos no podés tener, Diego, las tarifas que vayan por un lado, la recaudación por otro, la emisión monetaria por otro, que un día a algún funcionario se le ocurra crear un nuevo impuesto, porque eso lo que genera es un gran desorden. Si el sector público, el gobierno nacional, que controla o representa el 42% de lo que se produce en la Argentina, fija reglas claras, después el sector privado acompaña, no es al revés. ¿Hablaste últimamente con Cristina? No, a ver, parece que se ha hecho demasiado... No tendría nada de malo. No hay que abrir un paraguas. Sería interesante si hubiera pasado eso. Como ustedes saben, y creo que lo comentamos la otra vez, Diego, un destacado economista, profesional, Javier Timerman, que es también el hijo de Jacobo Timerman, lo recordarán por haber sido un patriarca del periodismo, ¿no? Dirigiendo La Opinión, y además el hermano del ex canciller. Bueno, él fue quien vino a mi oficina, me escuchó y dijo, sería bueno que la vicepresidenta escuchara tus ideas. A partir de eso hay un diálogo puntual sobre algunas preguntas, algunos temas en particular de interés, pero como lo hay con todos los dirigentes. Hoy me piden a veces diálogos y muchos más amplios, dirigentes de la oposición, legisladores, gobernadores, intendentes. Creo que hoy Argentina y sobre todo los economistas tenemos que estar por encima de la grieta, Diego, planteando soluciones concretas, prácticas, como por ejemplo al problema de la inflación, a la falta de crecimiento. Te lo preguntaba porque hay una serie de medidas que impulsa el kirchnerismo. En el Senado esta moratoria jubilatoria, adelantar el salario mínimo. Hay 3 o 4 medidas muy fuertes que básicamente se sintetizarían en ponerle plata a los argentinos. Cristina dice que se está perdiendo poder adquisitivo, hay trabajadores, la novedad, hay trabajadores pobres. ¿Sirve poner plata en el bolsillo de los argentinos? ¿Este tipo de medidas funcionan? Sirve bajar la inflación. Si no, vas corriendo por detrás de los acontecimientos. El salario tiene que ganarle a la inflación, no porque cada vez subís más nominalmente el salario. No es que ahora que el piso de la inflación está en un 60% y algunos como nosotros ya proyectamos un 70%, que hay que ir subiendo el salario. Lo que hay que generar es mayor poder adquisitivo por parte de la población, y eso se logra bajando la tasa de inflación y no de esta manera. De esta manera se corre detrás de los acontecimientos. Supongo que
el kirchnerismo debe pensar que para que dé toda la vuelta la baja de inflación, se perdieron las elecciones y por mucho. Mejor poner plata en la gente. ¿Cuáles son las consecuencias a corto plazo de eso, a corto mediano plazo? Bueno, pero observa que eso se hizo... Paritarias altas, Pero, Martín pero Diego, digo, eso se hizo antes de las elecciones de octubre del año pasado y no le fue bien al oficialismo, con lo cual sean prácticos, vean qué funciona y qué no funciona. Lo que funciona es una estructura de leyes, a mi juicio, que deben pasar por el Congreso. Por ejemplo, hoy hay que cambiar la Carta Orgánica del Banco Central para que el Central financie menos al Tesoro y el Tesoro Nacional genere nuevas formas y voluntarias de financiamiento. Necesitamos generar un esquema también que le dé predictibilidad al gasto público, a todas las áreas de gasto público. A mi juicio habría que generar una ley de estabilización macroeconómica que desindexe, es decir, que le vaya marcando un sendero a 4 años al sector público y de esta manera anclar las expectativas de inflación. Bueno, esta es la manera integral, porque una de las cosas, las preguntas que vos me hacés tienen que ver no por tus preguntas, sino por el enfoque de tratar de encontrar atajos, de tratar de buscar, a ver, che, esta solución puede ser... No, la solución de los problemas de la política económica tienen que ser integrales. Vos sos un psicólogo. Bueno, cuando estudiás la personalidad, no estudiás solamente una parte, estudiás todo. Y eso también hay que hacerlo en política económica. Cristina dijo en el Chaco que hay una novedad, que ahora hay trabajadores en blanco, bajo relación de dependencia, pobres. ¿Es cierto? ¿Esto es una novedad? Bueno, a ver, es una novedad que viene cayendo el salario real. Y eso es porque la inflación le va ganando al salario. Y esto lamentablemente está ocurriendo desde el primer trimestre de 2018, cuando ocurre una gran devaluación, es cuando generamos más inflación y más gente cae debajo de la línea de pobreza. Lo cierto es que en términos específicos, hoy los trabajadores privados registrados, su salario ha caído un 18% con respecto al primer trimestre de 2018. Y el trabajador no registrado, que es aquel que está más desprotegido, aquel que está en la informalidad, su poder de compra ha caído un 25%. Vos estuviste con Massa en un famoso asado donde hubo algunos economistas. Cuando vos le contás esto, tu mirada a Sergio Massa, que interactúa mucho con Cristina Fernández de Kirchner, con Alberto Fernández, ¿qué te devuelve? ¿Cuán permeables están a ideas como, por ejemplo, las tuyas? Ya, fue una reunión de economistas, muchos de los cuales nosotros nos reunimos a veces a tomar un café, a cambiar ideas, porque creo que de esto se trata. Bueno, parece que lo que se trató ahí es más escuchar soluciones. Cada uno planteó soluciones integrales y bueno, cada uno después las procesará de la manera que le parezca correcta. Pero digamos, como este asado, he tenido muchas reuniones, a veces no son asados, a veces son cafés, con muchos políticos o dirigentes que escuchan, nos dan alguna devolución, preguntas. Yo creo que lo que surgen en esos encuentros son más preguntas y búsquedas de caminos de solución. ¿Ves permeabilidad a los cambios en el kirchnerismo? A la batería de medidas. ¿Te toman, no te toman? No, pero, permeables, impermeables. Pero olvídate de si toman a uno. Creo que en esto una de las cosas centrales, Diego, para este momento de la Argentina es despersonalizar. Correte vos, ideas, no importa. La Argentina necesita planes y no tanto personas. Por eso, modestamente, yo escribí un libro que se llama Argentina Primero. Digo, dejémonos pensar cada uno a ver qué posición personal puede tener. Es una muy buena pregunta. Lamentablemente parecería que la política argentina necesita tener episodios de estar al borde del abismo. Y digo, esto no es este momento de la Argentina. También le ocurrió a la Argentina en el 2002, también le ocurrió en 1991 y también le ocurrió, la política reacciona en 1985, cuando tiene o un problema cambiario o un gran problema social de desborde social. Parecería que por ahora quieren seguir con este tema de vamos viendo, pateemos la pelota para adelante. ¿Hay riesgos de alguna suerte de crisis? ¿Alguna crisis cambiaria o de otro orden?
Bueno, hay alertas, Diego, que miramos nosotros los economistas importantes. Bueno, hablamos de la inflación, que sin duda es la más preocupante en el corto plazo. Pero sin duda tenemos en este trimestre donde el Banco Central debiera estar acumulando reservas, sobre todo porque además Argentina tiene una gran oportunidad, quizás por malas razones, pero la invasión que Rusia ha hecho de Ucrania nos da un sendero también de precios de lo que produce la Argentina cada vez más alto. El campo le ha liquidado en estos primeros 4 meses y medio más de 11.200 millones de dólares al Banco Central. Es un 14% más de lo que se liquidó el año pasado. Sin embargo, el Banco Central aumenta reservas 400 millones, cuando en el mismo periodo del año pasado aumentó 3.200 millones. ¿Por qué pasa eso? Bueno, el Banco Central va corriendo detrás de los acontecimientos. Se le va escapando el agua entre los dedos porque la brecha cambiaria lo que significa es que las empresas, los comerciantes tienen una mayor incentivo a importar. Cuando vos tenés una diferencia tan grande, bueno, y esto también hace a cómo debe hacerse política económica. Si la haces, Diego, con represión, como cepos, con recontracepos, o si la haces con incentivos. Argentina no ha generado una política cambiaria desde el Banco Central para que se incentive la llegada de dólares. ¿Qué harías vos que estuviste en el Central? Vos me dirás, esta respuesta no vale, te lo objeto si ves un plan integral. No. ¿Qué harías concretamente con las condiciones de posibilidad actuales en el Banco Central para que pueda acumular dólares? Bueno, en principio lo que hay que buscar es bajar la brecha cambiaria. Lo que hay que bajar es el techo de la brecha cambiaria, generando más oferta de divisas, generando incentivos, por ejemplo, a los sectores que pueden ampliar la oferta de divisas. Ejemplo, hidrocarburos. Hoy deberíamos permitirle al sector hidrocarburífero, minero, que una parte de las divisas no se liquide, se deje en el exterior si están dedicados a nuevas inversiones. Y esto significaría traer más inversiones. A mí me hubiera gustado, ¿sí?, que el presidente Fernández se hubiera venido bajo el brazo con un acuerdo Argentina-Unión Europea en materia energética, para poder producir más dólares que se inviertan, para producir los gasoductos que Argentina necesita para sacar. Hoy solamente se ha explotado el 5% de vaca muerta. ¿Por qué? Porque no tenemos los gasoductos para poder sacar el gas, producirlo después como gas licuado y exportarlo. Esa es la manera de generar más dólares. Me interesa mucho cuál es tu mirada sobre Guzmán, que está siendo cuestionado muy fuertemente. ¿Cómo lo ves a Guzmán? Es que a mí, Diego, no me gusta hacer la crítica a las personas, sino a las políticas, porque en definitiva las personas pasamos... Bueno, la política de Guzmán. Son malas las políticas, los resultados son malos, lamentablemente. Digamos, tomemos cualquier indicador, la inflación, tomamos la pobreza, los problemas de desigualdad, de distribución del ingreso, las exportaciones que solo crecen por cantidad, por precio y no porque se esté generando mayor capacidad de exportación. No se están abriendo nuevos mercados. Quizás, y como contrapartida por ahí vos me podés decir, bueno, pero el oficialismo dice que la economía está creciendo. Está rebotando. Hay una gran diferencia entre rebote y crecimiento. Cuando vos venís del tercer subsuelo y subiste a la planta baja, bueno, eso es un rebote. Para que la economía crezca debieras tener una política económica que incentive el consumo, que incentive la inversión con incentivos específicos, estímulos impositivos, crediticios, y que aumente las exportaciones con una política de inserción productiva internacional que la Argentina no tiene. En el rubro rumores se dijo que le habían ofrecido el ministerio a Roberto Lavagna. Te semblanteo a ver si tu cara indica algo. ¿A vos te ofrecieron algo? No, de oficio, me dirás que no, bla. Yo, por la justicia, me obliga a preguntar, ¿a vos te ofrecieron algo? No ha habido ningún ofrecimiento formal. Uno dialoga con legisladores, con allegados al gobierno, con gente de la oposición, y le dice, miren, olvidémonos de los nombres. Para cualquier profesional que pueda tener algún grado de éxito, se necesitan 3 cosas. Un programa económico que abarque todas las áreas de la política económica, energía,
producción, agricultura, infraestructura, porque se necesita una mirada integral, un equipo económico que lo implemente y leyes. Y sobre todo esto es lo más importante. Si no hay leyes del Congreso de oficialismo y oposición, discutamos estas tres cosas. Si están dadas estas condiciones, después hablemos, Diego, María, Carlos, el que sea. Pero estas son las condiciones que hoy Argentina necesita para dar vuelta a la taba, para cambiar expectativas y para salir de esta medianía, esta mediocridad, con riesgos también crecientes en la economía y en la sociedad. Martín, muchas gracias. Diego, un placer, ¿eh?